tardes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de la materia llamada redacción de informes. En algunas otras universidades simplemente se le llama redacción o bien redacción de informes técnicos. Esta parte es muy importante porque está relacionada precisamente con el área de trabajo o con el perfil profesional de la carrera que se está estudiando. Básicamente, los informes que se entregan son de tipo técnico porque corresponden al mecanismo que permite informar sobre aspectos relacionados con actividades que se realizan en las organizaciones, bien sea en la parte productiva, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ingeniería industrial, o tal vez desde el punto de vista de equipos, adquisiciones, arreglos, incluso también pudiera decirse parte productiva en cuanto a lo que se refiere a ingeniería de la computación. Entonces son materias, una materia que está directamente relacionada con el área de estudio propio. Bien, permítanme presentarme. Soy la ingeniero Betty Carolina Bayona. Los voy a acompañar en este periodo académico como facilitador de la asignatura. Ustedes ya bien lo saben porque pues, hemos venido trabajando en varios periodos anteriores con la parte de evaluaciones a través de módulos, donde cada módulo va evaluando parte del contenido programático de la asignatura propiamente dicha. Para este periodo vamos a manejar tres módulos con pesos porcentuales de 30, 30 y 40%. Eso quiere decir que el último módulo sería como el más importante de entregar. Bien, pero eso no implica que dejes de entregar los anteriores. Obtener el mejor puntaje posible. Esta asignatura permite, si haces los trabajos adecuadamente, permite obtener muy buenos resultados. No voy a decir que es fácil, aunque para algunos puede parecerlo. Bien, pero realmente es una materia que se presta para realizar muy buena la investigación, muy buen análisis y simplemente te permite expresar tu capacidad de redacción, tu capacidad de síntesis como tal. Bien, en eso es lo que consiste la asignatura. De por sí, todos los estudiantes siempre hemos estado relacionados con esta materia o con el contenido de esta asignatura, mas sin embargo no lo sabíamos, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero sería hablar de qué es un informe técnico o qué es un informe simplemente para ir como complementando el contenido. El informe es todo aquel reporte que se hace sobre algo que ya sucedió. Es cuando yo digo algo, me refiero a un hecho o a una acción que ya sucedió. Ojo con esto. Siempre hablamos de algo que ocurrió y por consiguiente vamos a escribir o a redactar en pasado. Tiempo verbal pasado. Vamos a relatar lo que sucedió, lo que ocurrió, indicando con precisión, eh, digamos, lo máximo posible. Bien, tratando de detallar las diferentes situaciones, los diferentes elementos claves que pudieran ser primordiales o que pudieran servir para generar en nosotros una imagen del hecho, de la situación, del evento y en base a esa información tomar decisiones. Bien, porque para eso es que sirve un informe, para facilitar el proceso de toma de decisiones.
¿Por qué yo te digo que de alguna manera hemos estado familiarizados? Porque cuando hemos hecho cualquier trabajo en la universidad, en el liceo, e incluso cuando estábamos en la escuela, en primaria, eso es un informe. De tipo académico, sí. Un informe técnico de tipo académico, pero informe a fin de cuentas. Sobre todo lo podíamos relacionar cuando veíamos aquellos laboratorios o aquellas prácticas de laboratorio, tal vez pudiéramos decir de física, biología, los que tuvieron la ocasión de elaborar o de hacer el trabajo científico que se realizaba bien sea en química o en biología. Estamos hablando que esas actividades académicas eran informes técnicos y tienen una particularidad al momento de presentarse, y ya la he señalado a su momento, que es que se redacta en tercera persona y pasado. O sea, hacemos como que otra persona hizo algo. De hecho, también se le dice que el autor tiende a ser, o la redacción que hacemos tiende a ser impersonal. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago el trabajo, pero no hablo de mí en primera persona, sino que lo hago bien sea en tercera persona, o sea, hablando de ella, en el caso mío que es femenino, o de él si fuese un caballero, la autora, el autor, hizo tal y tal y tal cosa. ¿Ok? O bien el investigador. Se hizo tal actividad, eso lo hace aún más impersonal, porque no se refiere a nadie en particular. Eso mi esencia es eso. Cuando yo digo redacción, es escribir, expresarme de forma escrita. Y esto parte de la retórica, que es la capacidad de transmitir información. Cuando hablamos de esta última, es decir, de la retórica, lo podemos expresar o la podemos hacer referencia a retórica escrita y retórica hablada. En el caso nuestro, particularmente la materia se refiere a la escrita. Te pregunto, ¿qué tal eres para exponer o explicarte hablando? No tanto delante de un profesor, sino en una forma cotidiana, hablando con tus compañeros de trabajo, hablando con tus familiares, más aún con tus amigos. ¿Consideras que tienes capacidad para darte a entender, para explicarte, o voy a decirlo muy con términos como tal vez muy coloquiales? ¿Qué tal eres para echar un cuento o contar una anécdota que sucedió en un momento determinado? ¿Consideras que ese oyente, o bien sea oyentes, entienden, perdón, lo que tú les quieres decir? ¿Puedes indicarles detalles? Más o menos algo así como que describir el espacio donde estaban, indicar si habían paredes, si habían sillas, si había tal vez, no sé, una cierta vegetación, las condiciones climáticas en ese momento, que si había vehículos, alguna particularidad que llamaba enormemente la atención al momento de ocurrir el hecho, precisar horas, momentos, estados de ánimo como tal. A veces hasta indicar, mira, había una cierta medida, no sé, vamos a suponer que tú vayas a relatar algo como de que en cuanto a cómo se encontraba un recipiente, estaba lleno, estaba a la mitad, faltaba tal cosa, sobraba tal cosa. Bien, esa explicación que tú das verbalmente, como tal, es una retórica y es una narración
de tipo descriptivo. Bien, pero ahora no la debes presentar de esa forma y mucho menos a ese público que tenías originalmente, que muy posiblemente son, como decíamos, familiares o amigos, compañeros de trabajo, donde tú mantienes una relación tal vez un poco de desenfado, precisamente amistad, compañerismo, que tiende a ser más en el sentido de un compartir, usar expresiones, eh, mm, a ver, ¿cómo pudiéramos decirlas? Expresiones comunes eh, que hacen referencia tal vez a lo que conocemos como un apodo, eh, sustitución de palabras por otras, tantas cosas, ¿bien? O, para decirlo de otra forma, con expresiones coloquiales, con expresiones del día a día, con, digamos, también uso del lenguaje propio de la región, del grupo de amigos, mencionar a alguien por un apodo, ni siquiera indicar su nombre como tal. Ahora te pido que esa misma información la lleves a una hoja de papel, que la escribas mínimo con lapicero, que la escribas a mano pero con lapicero, ni siquiera con lápiz. O bien la transcribas primero a un computador para imprimirla, meterla en una carpetita y entregársela a tu jefe inmediato para indicarle que con esa información tome una decisión importante o trascendental para la empresa en la que ambos trabajan. Eso es una redacción escrita. También vas a hacer una narración descriptiva, pero ahora va a ser ¿cómo? ¿Formal o informal? Tiende a ser formal. Se nos facilita mucho expresarnos de forma hablada. Ojo, cuando nos sentimos cómodos en el ambiente donde estamos desenvolviéndonos. Porque algunas personas, si les pedimos haz una exposición delante del grupo, por más que sea excelente explicando y contando historias, puede presentar limitaciones para expresarse delante de un público como tal. Las razones, bueno, pueden ser muchas. Hay gente que dice, o hay personas que dicen, no me pongas poner. De hecho, esta mañana yo tenía una clase con unos jóvenes, quinto semestre. La materia se llama Administración de la Producción. Les estaba explicando al respecto los contenidos y ellos me preguntan sobre otra asignatura. ¿Ok? Y en ese caso, esa materia sí amerita la exposición final. No la van a ver conmigo, pero una de las personas que tiene que asistir a la exposición soy yo. ¿Ok? Conmigo no tienen problemas de exponer de acuerdo a cómo me lo manifestó la joven. Pero ella me dice, profe, no vaya a invitar a nadie más. Solamente usted, la profesora X, que es otra que estaría de invitada, y la profesora Y, que es quien les da la asignatura. Yo digo, pero ¿cómo así? No. Podemos invitar. Y yo casi que le digo, no, yo invito a medio mundo, como lo dice uno muy, muy frecuentemente, ¿no? O sea, yo invitaría a la subdirectora, a este, a este, a este, a esto. Más o menos como 10 personas. Y ella me dice, no, profe, por favor, no, porque a mí me dan ganas de llorar cuando hay muchas personas, o bien me dan ganas de reír, o alterno entre las dos circunstancias en ese momento. O sea, los nervios
el miedo escénico que la persona puede tener la obliga a eso, a llorar o reír, incluso, como decía, intermitentemente. Bueno, hay personas que les pasa eso. A otras se nos hace fácil exponer. Tal vez nos entre ese primer nervio, pero luego de que agarramos ya la idea de la exposición, fluye como tal, ¿no? Así también ocurre con la parte escrita. Hay personas que se nos facilita, porque debo decirlo, modestia aparte, me encanta redactar, escribir, se me hace fácil. Yo creo que tanto expresarme, manifestar mis ideas, gracias a Dios, vamos a decirlo así, gracias a Dios, puedo expresarlo tanto verbal como por escrito. Y me doy cuenta por mí misma que cuando lo hacemos de forma escrita somos mucho más formales que cuando lo hacemos de forma verbal o hablando. Y eso hace que algunos profesionales se priven de hacer, se les dificulte. Tienen todas las ideas claramente, conocen del tema que quieren hablar o que quieren explicar, ¿bien? Pero no saben escribir. No son capaces de escribirlo de forma tal que se lea con claridad y sea fácil de entenderles lo que quieren expresar. Muchas veces esto ocurre, se dice que por falta de lectura. Nosotros a medida que leemos, vamos aprendiendo formas de escribir a través, o vamos aprendiendo la forma de escribir, digamos, por imitación, de cómo redacta otra persona, e igualmente vamos aprendiendo términos, palabras que nos pueden sonar o nos pueden parecer en un momento determinado como más exquisitas o más ricas para expresar lo que queremos decir, mucho más técnicas. Bien, y entonces hace que la información fluya de forma armoniosa y con mayor facilidad de entendimiento. Eso es lo que es básicamente la redacción. Y cuando se trata de carreras como las nuestras, que son de la ingeniería, pues se le mete el término técnico o se le añade el término técnico. Se debe incluir este como tal porque nosotros utilizamos expresiones muy propias de la parte técnica, tecnológica o de aspectos que estudiamos propiamente en nuestras carreras. Mucha gente no puede conocer, ¿qué te digo? Por ejemplo, expresiones como HP. Y no estoy hablando de Hewlett Packard, que es la empresa informática. Estamos hablando de HP por caballos de fuerza, horsepower, ¿bien? ¿Por qué HP y no decir caballos de fuerza? Bueno, porque son unas siglas que se utilizan universalmente en el área de la ingeniería para referir fuerza o referir potencia. Grados centígrados también se expresa simplemente con un simbolito, tipo un cero y la C. Ese en figurita que parece como un cero simplemente significa grados y le ponemos C para centígrados o le ponemos F para Fahrenheit o K para Kelvin, grados Kelvin, ¿bien? Y así sucesivamente tantas cosas, como por ejemplo en el caso de computación, el área de la informática y demás, las capacidades que puede tener un espacio de memoria, donde de repente para hablar de cierta unidad dicen simplemente megas, gigas, teras y cualquier otro valor, donde simplifica toda una expresión mucho más extensa. Y
todo el que se maneja en ese mundo lo conoce. Entonces, ¿para qué me lo vas a escribir completo si no simplemente utilizas expresiones técnicas que yo con facilidad te las voy a entender? Si se maneja en ese mundo técnico de todos nosotros, ingenieros, ingenieros industriales con ingenieros de computación, tal vez con ingenieros mecánicos, o no solamente ingenieros, sino también pudiera ser licenciados, o cualquier profesional que esté en ese campo de trabajo, te va a entender con claridad. Si el mensaje va dirigido a un público en general, que puede que tenga conocimiento, como puede que no, debemos recurrir a el uso, digamos así, el uso de las expresiones técnicas, pero explicando también con las palabras completitas a qué se refieren. Voy a mencionarte algo así muy simple. Digamos que en un momento dado tú digas, el motor tiene 500 caballos de fuerza y escribes tal cual, 500 caballos de fuerza. Y entre paréntesis colocas HP o bien colocas 500 HP. Y de ahí en adelante tú puedes utilizar simplemente 500 HP o HP para que la persona entienda que eso se refiere a caballos de fuerza, ¿bien? Eso es la redacción. Entonces, ya te decía, redactar es escribir informe sobre sobre un hecho que ya ocurrió. Y técnico porque utilizamos expresiones propias de una carrera, que en este caso particular sería la industrial y la computación, vistas desde el punto de vista de ingeniería. ¿Ok? ¿Cómo son los informes? ¿Qué lleva un informe? Bueno, ya sabemos que son escritos. Pueden ser formales, pueden ser informales. Pueden ser cortos, medianos, extensos o largos. Pueden ser, a ver, de un tema general, de un tema en específico, dependiendo del tipo de información que va a transmitir, puede ser un informe para sustitución de equipos, puede ser un informe para reportar daños, para reportar o hacer sí, reportar o hacer requerimientos de cierta materia, puede ser para informar o explicar la gestión de una cierta actividad o un cierto departamento o una unidad de trabajo en específico. También pudiéramos, no sé si alguna vez has oído la frase que dicen el informe médico, que es donde pues precisamente relata un cierto cuadro clínico que presenta una persona. Un informe de reporte de un accidente de tránsito, un reporte de accidente laboral. Bien, simplemente donde se describe algo que ya sucedió. Pero cuando se le da como esa especie de, digamos, apellido, informe de accidentes, informe médico, informe tal, es porque estamos tratando de clarificar o explicarle a la persona de forma anticipada cuál es el tema en esencia que dicho relato va a explicar. ¿Ok? Acá en la materia se te va a explicar y quiero que aprendas o adquieras el conocimiento en cuanto a lo más fundamental de qué es un informe. ¿Cómo lo vas a realizar? Aprendas o pongas en práctica. No necesariamente aprendas porque ya lo deberías saber, sino simplemente pongas en práctica con ese aspecto técnico lo que es la redacción, que va a partir o va a iniciarse con la observación de algo y tú simplemente te expresas. Bien, cualquier informe siempre va a tener una hoja que le llamamos portada de presentación, sea un informe de tipo formal o informal, pero tú tienes que darte a conocer o dar a conocer el contenido de ese informe, qué explica y sobre todo
la autoría, quién lo realiza, y más aún si tú estás haciendo ese informe. Después de eso viene la parte del contenido. Y finalmente vendría la parte de las conclusiones, o lo que tú puedes sugerir que se tome como decisión, si fuese el caso. Dependiendo de la formalidad, la extensión y el para qué se está haciendo el informe, puede tener más contenido del que ya he expresado. Repito, portada, contenido explícito en sí y conclusiones. A medida que el informe sea más extenso y que tenga mayor cantidad de contenido, pues le vamos agregando cosas, elementos que lo conforman. Y ahí pudiéramos estar hablando tranquilamente de portada, contraportada, una parte introductoria o una introducción propiamente dicha, en la que invitas a leer sobre el informe, el contenido, tal vez una especie de explicación o antesala del tema a discutir, que pudiéramos hablar incluso que se lleve por nombre planteamiento de la situación o planteamiento del problema como tal. Puede que necesite o requiera un sustento teórico, que pudiéramos llamar también bases teóricas, una explicación de cómo fue el procedimiento que se siguió para hacer o para llevar a cabo el hecho que estamos relatando. Entonces le podemos llamar metodología de trabajo. Al tal vez presentar algunos resultados de lo que se observó, de las encuestas que se realizaron, de las pruebas que se hicieron, explicar esos resultados, el cómo fue el comportamiento en un momento dado, qué incidencias dejan, para qué puede servir, y finalmente señalar qué concluyo yo de esto. ¿Ok? Y como decía, mientras más extenso sea, pues mayor información que lo sustente o que corrobore que todo lo que estamos diciendo es cierto, es así, entonces nos vemos en la obligación de incluirle lo que llamamos como referencias bibliográficas o simplemente bibliografía. Y eso es lo que va a llevar en un informe. ¿Ok? Para el primer módulo, básicamente trabajábamos eso. Incluso se hablaba allí de lo que es un informante. ¿Quién es el informante? La persona que realiza el informe. Tú eres un informante, yo soy un informante. Ok. Para el segundo módulo en adelante ya sí empezamos a hablar de lo que son esas expresiones, las formas de narrar, de explicar las cosas. Y vamos a tener por allí una parte práctica bien chévere en la que precisamente vas a demostrar que eres capaz de hacer un informe. Y posterior, en el tercer corte, pues también vamos a hacer algo muy parecido. Le metemos esa partecita práctica que va a ser bien ameno esta tarea, esta asignatura. Te invito a revisar todo el material que está dispuesto en el aula virtual y lo puedes complementar con cualquier otro que consigas en la web. Si vas a utilizar inteligencia artificial, que sea como una herramienta para investigar, conocer de la información, la vas a leer, la vas a resumir. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? No copies lo que dice la inteligencia artificial literal en tu trabajo. Primeramente porque ese no es el objetivo real de la materia o del estudio. La idea es que quien debe aprender del tema y hacer las cosas eres tú, no la IA. Bien, y tampoco yo, porque ya me lo sé. O no me lo sabré todo, pero en buena medida me sé este contenido, lo conozco, tengo años dándolo. Desde, no solamente académicamente lo he hecho, también laboralmente he realizado informes para mi jefe inmediato, informes para terceros que tengo que reportar X cosa. O sea, ya tengo yo la experiencia al respecto, entonces necesitamos que ahora lo aprendas tú.
La IA la vas a utilizar como herramienta de apoyo académico, más no para que haga la tarea. Porque así como existe la IA que nos facilita la información, también existen otros mecanismos para determinar cuánto porcentaje de ella existe en una redacción. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, mira, este trabajo tiene un 70 o un 80% de autoría por parte de la IA. Calificó la IA y calificó el estudiante. Tu nota es la del estudiante. La de la IA es la de ella. ¿Ok? Entonces, por eso te digo, no te copies de la inteligencia artificial. Trabaja tú, úsala como herramienta de apoyo, sí, por supuesto, eso que sí. Incluso hay unas inteligencias que nos hacen referencia o nos indican de dónde son cuáles son las páginas que ellas como con mayor incidencia o con mayor énfasis tomaron como para hacer ese resumen que ellas nos presentan. Léelas, hay información importante que puede existir allí. Bien, entonces eso te invito a que lo hagas. Revisa el material, revisa por supuesto las tareas y si tienes algún tipo de duda o de inquietud, consideres que necesitas complementar información, comunícate conmigo, bien sea a través del aula virtual o mi número telefónico, preferiblemente en el horario que allí te indico, porque bueno, primeramente la prontitud para contestarte y segundo, porque en otro horario realmente muy poco probable que te pueda atender con la premura del caso, ¿vale? Ya sabes, revisa el material, haz la tarea, súbelas y todo lo demás. Si por alguna circunstancia no presentas, recuerda que tienes la oportunidad de la nivelación, que eso es hacia el final del periodo académico. Por ahora, fue un gusto trabajar contigo, fue un gusto compartir esta información y espero que te sea bastante útil. Felicidades.